Hola, qué gusto que estés nuevamente en el programa. Tu amigo y servidor Francisco Rauda te da como siempre todos los martes la más cordial bienvenida a diseñar juntos el futuro. En esta ocasión pues voy a hablar de un tema, como todos los temas de los que hablo en el programa. Lo comentaba precisamente hace 15 días, que espero sea interesante. También creo que es relevante porque tiene que ver con el bienestar y desarrollo de nosotros como personas e incluso también, como no, como en el bienestar y desarrollo también de las empresas y las organizaciones. Y obviamente está intrínsecamente relacionado con nosotros, precisamente con las personas, con la gente, y es nada más ni nada menos que la actitud. Y en este caso particular, vamos a verlo así, la actitud positiva, porque bueno, ahora sí, como dicen por ahí, hay de actitudes a actitudes, ¿verdad? Voy a hablar de la actitud positiva y los beneficios, insisto, que trae el tener precisamente esta actitud, tanto en lo personal, insisto, como incluso en lo organizacional, en las empresas. Entonces, es muy importante. Y quiero comenzar, voy a abrir el programa con una historia que quizás muchos de ustedes ya alguna vez escucharon por ahí o incluso leyeron. Creo que por ahí también hay ahí un artículo, algo que habla de esto, precisamente que dice que así como hay países ricos y países pobres, pues también habemos personas ricas, digamos, y personas pobres también, ¿no? Pero sobre todo a la hora de analizar la cuestión, por ejemplo, de los países, prácticamente, que es la historia esta que dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que un país sea rico, sea próspero y otros países no lo sean tanto, ¿no? Incluso estén ahora sí en un proceso incluso, como le llaman, de subdesarrollo, ¿no? Ni siquiera en proceso de desarrollo, sino muy subdesarrollados. Entonces, ¿qué hace se cuestionaba alguien por ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos países, ¿no? Los países pobres, como decimos, y los países ricos. Y obviamente entre las conclusiones era pues que no era, por ejemplo, la antigüedad, es decir, de alguna manera la edad de los países, ¿no? Hay países muy viejos como Egipto, como la India, que tienen muchos años y sin embargo son países pobres, ¿no? Ahorita la India ya ahorita empezó de unos años para acá un proceso de desarrollo, digamos, también casi a la par, no le llega, pero ahí va más o menos con China, con los chinitos, ¿no? Pero hasta hace 10, 15, 20 años era un país pobre a pesar de ser un país muy viejo, por decirlo así, ¿no? Con más de 600 años, 700 años, etcétera, igual que Egipto, ¿no? Y sin embargo, países, digamos, jóvenes como Australia, como Nueva Zelanda, son países prósperos, países que están muy bien, ¿no? Entonces decían, la antigüedad no es lo que marca la diferencia. Y la otra es que se hablaba de los recursos naturales, ¿no? Y también la conclusión es que los recursos naturales pues tampoco hacen la diferencia. Y pues aquí tenemos, como dicen por ahí, para muestra basta un botón, pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? México. Mexicanos somos un país con muchísima riqueza natural, un país que prácticamente tiene todos los climas del mundo y demás, pero ¿qué pasa? No somos un país desarrollado, no somos un país que esté en esos niveles, ¿no? Como los países desarrollados. Y así como México, pues está Colombia, se puede decir aquí en Sudamérica, ¿no? Brasil incluso. Y por otro lado, países que no tienen tantos recursos naturales, que incluso son países relativamente pequeños, ¿no? Como Japón, por decirlo así, ¿no? Que la isla principal de Japón es apenas un poco más grande que el estado de Chihuahua. Corea del Sur, igual no se diga, también
tienen muy pocos recursos naturales y sin embargo son países muy, muy prósperos. Entonces, pues también el poseer recursos naturales tampoco hace la diferencia. Y la otra es que decían la inteligencia de las personas y eso pues tampoco marca la diferencia porque pues en el mundo hay, en todo país, en todos lados hay gente muy, muy inteligente, ¿no? Albert Einstein, uno de los científicos más grandes que ha pisado este mundo, era alemán. Leonardo da Vinci, italiano. Isaac Newton, inglés. Aquí en México, pues tenemos, por ejemplo, al doctor Ignacio Chávez, que fue el primer médico en hacer una operación a corazón abierto. Y entonces, tampoco digamos, la inteligencia de las personas hace la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es finalmente la conclusión? ¿Qué marca la diferencia entre un país rico y un país pobre? Y lo podríamos decir de la misma manera haciendo la comparación o la analogía con nosotros, con las personas, ¿no? Y la conclusión es precisamente que es la actitud de las personas es la que marca la diferencia, ¿no? No es la raza, no es la inteligencia, no es el color, no son los recursos naturales, no es el tamaño, no es la antigüedad, sino la actitud de las personas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y sobre todo, decíamos, la actitud positiva. La actitud positiva es lo que marca la diferencia. Pero, ¿qué es la actitud? Esa es una buena pregunta, ¿no? Para empezar por ahí, ¿qué es la actitud? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es la disposición o ánimo manifestada de alguna manera, ¿no? Nuestra disposición o nuestro ánimo manifestado de alguna manera, esa es la actitud. Hay otra definición que dice que es cierta regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo o de la persona para actuar en relación con algún aspecto de su ambiente, ¿no? De su entorno. O sea, cómo nos comportamos ante las situaciones o ante las circunstancias que nos presenta el entorno, también eso tiene que ver con nuestra actitud. E incluso uno de mis autores favoritos, el señor Viktor Frankl, en su libro de El hombre en busca de sentido, habla precisamente de eso. Dice que la última libertad que tenemos los seres humanos es esa capacidad de elegir nuestra actitud, cualquiera que sea la circunstancia, ¿no? Dice él, nos pueden quitar todo, nos pueden quitar las pertenencias, la familia, la ropa, todo, menos la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia de la vida. Y por eso es tan importante la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tenemos o qué actitud manifestamos ante los demás? Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo comunicamos nuestra actitud? ¿Cómo transmitimos nuestra actitud a otras personas? Un ejemplo clásico es en las mañanas, vamos a decirlo así, en el tráfico, en la ciudad, que hay gente que manifiesta su actitud de diferentes maneras. Tenemos una circunstancia que puede ser un embotellamiento, el calor, esto, lo otro, y cómo manifestamos nuestra actitud. Si tenemos una actitud positiva, muy probablemente vamos a estar calmados, tranquilos, podemos incluso ponernos a leer, escuchar música, incluso yo le he comentado, ¿no? A meditar, a aprovechar ese espacio, ese tiempo, ¿no? Que voy a estar ahí en el embotellamiento de esta manera. Si mi actitud no es positiva, si mi actitud, digamos, es negativa, pues tal vez me la pase pegado del claxon ahí pitando, gritando, insultando y pues estresado y demás. Entonces eso también me va a traer consecuencias, sobre todo a mi salud. Entonces es importante cómo manifestamos nuestra actitud. Cuando saludamos a otras personas, cuando interactuamos con otras personas, lo hacemos sonriendo, lo hacemos con gusto. ¿Cómo mostramos la actitud, no? O nos vemos cabizbajos, apagados, enojados, enfadados. Entonces, de alguna manera transmitimos o comunicamos nuestra actitud. Entonces, ¿cómo comunicamos?
Y hay dos tipos, como decíamos, ¿no? Somos optimistas, que siempre pensamos de manera positiva, independientemente, insisto, de la situación, de las circunstancias, siempre creemos, esperamos que las cosas van a ir bien, que las cosas de alguna manera se van a componer, que igual todo es pasajero. O la otra cara de la moneda, por decirlo así, son los pesimistas, ¿no? Que pensamos que de todo lo vemos de manera fatídica, como dicen por ahí, de que no, que está muy mal y que se va a poner peor y que esto, que aquello. Entonces, por eso es tan importante, insisto, cómo transmitimos nuestra actitud y qué actitud tenemos. Y otra cosa que es bien importante, fundamental establecer y que quede claro, que todas las actitudes que manifestamos los seres humanos son aprendidas. Las actitudes se aprenden, las hemos aprendido a lo largo del camino, a lo largo de la vida. Nadie, ningún ser humano nace con X actitud. No, esas actitudes las vamos aprendiendo. Entonces, la ventaja de esto es de que si tenemos mala actitud o una actitud negativa, que por alguna razón, por alguna experiencia, por alguna circunstancia, pues así fuimos aprendiendo esa actitud, pues la cuestión es que también podemos desaprender y volver a aprender ahora una actitud positiva, ¿no? Una actitud que nos ayude, que nos beneficie. Y esa es la clave de esto, ¿no? Que como es aprendida, podemos cambiar, podemos mejorar. Entonces, podríamos decirlo de alguna manera, mi actitud es la disposición que transmito a los demás. ¿Cómo me ven los demás? La gente con la que convivo, en mi familia, los vecinos, en el trabajo, los amigos, ¿con qué actitud me ven? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo se sienten cuando estoy con ellos, cuando estoy cerca de ellos? Y eso tiene que ver directamente con mi actitud. Entre más me concentre en los factores positivos de mi ambiente, más fácil me será seguir siendo positivo. Entonces también eso es importante, el pensar de manera positiva. Pero voy a ampliar el tema regresando del corte comercial. Gracias por continuar en el programa. Continuando con el tema de la actitud positiva. Y como les decía antes del corte, que todas las actitudes son aprendidas. Ninguno de nosotros, ningún ser humano nace con tal o cual actitud, sino que las vamos aprendiendo por el camino, como dicen por allá, a lo largo de nuestra vida. Pero les decía también, antes de irnos a la pausa, que así como aprendemos lo malo, también podemos aprender lo bueno. Y también cuesta un poquito de más trabajo, pero en la manera que aprendemos también podemos desaprender. Y que la cuestión es precisamente desaprender, digamos, esas malas actitudes o la actitud negativa y tratar de aprender las buenas actitudes o la actitud positiva, ¿no? Pero podría decir, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra necesidad para pensar en esos ajustes? Para pensar en ajustar nuestra actitud. ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos de ajustar nuestra actitud? Pues una de las respuestas puede ser para ser feliz. Así de simple, ¿no? Las personas que tienen una actitud negativa, que son muy pesimistas, que pues tienen muy pocas probabilidades. Yo no digo que no lo puedan ser, pero sus probabilidades de ser felices pues se reducen considerablemente, ¿verdad? Porque siempre le estoy viendo lo malo a las cosas, siempre estoy pensando de manera negativa, siempre estoy viendo, como decía hace rato, la fatalidad, ¿no? Que todo conspira contra mí, ¿no? El mundo, etcétera. Entonces, sus posibilidades, sus probabilidades de ser feliz se reducen, ¿no? ¿Para qué necesitaría yo hacer ese ajuste de mi actitud? Pues también para sentirme pleno, para sentirme más satisfecho conmigo mismo, por principio de cuentas, y con lo que tengo, ¿no? Con lo que vivo, con lo que he logrado. Y eso no significa, digamos, que no tengamos aspiraciones, que no tengamos ambiciones. Claro, es bueno que todos querramos prosperar, que todos querramos superarnos,
pero también el hecho de sentirnos plenos, de sentirnos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy, con lo que hemos logrado, como somos, es muy importante, es una actitud muy importante, ¿no? Para todos, el que yo esté satisfecho ahorita con lo que tengo, como soy, con la forma de que me ven los demás, que trato a los demás, que me tratan, eso es bueno. Y para sentir esa plenitud, pues tiene que ver mucho mi actitud, precisamente, ¿no? Y sobre todo la actitud positiva. Y les digo, esto es muy independiente de las aspiraciones o de querer prosperar, etcétera, es independiente. Entonces, si esa necesidad de ajustar mi actitud es precisamente para sentir ese estado de plenitud. Otra cuestión muy importante, y lo decía, pues es para estar sano. La gente que tiene una actitud positiva es muy probable que se enferme muy poco. La gente que tiene una actitud positiva, que piensa de manera positiva, que trata de verle el lado amable a todo, que muy difícilmente va a batallar de problemas de salud, ¿no? Porque acuérdense que somos un sistema, somos seres integrales, y que lo mental, lo emocional, lo físico está, insisto, intrínsecamente relacionado. Entonces, si yo estoy bien mentalmente, si estoy bien de actitud, muy probablemente lo voy a estar también de manera física, de manera corporal. Entonces, también esa actitud positiva también me lleva a ese estado también de salud, ¿no? De encontrarme bien. Y finalmente, pues, una actitud positiva también me lleva a estar mejor prácticamente me atrevería a decir en todos los aspectos de la vida, ¿no? Es otra de las ventajas de la actitud positiva. Entonces, por eso es necesario, también es importante ese ajuste de actitud. Y la cuestión también muy importante es que la actitud es algo que nuestra mente establece. La actitud está aquí en nuestra mente. Entonces, es como hace muchos años, no recuerdo, creo que si era el periódico El Heraldo, que ponía ahí en sus anuncios el vaso medio lleno, medio vacío, y decía, cuestión de enfoques. Entonces, exactamente, el ver el vaso medio lleno o el ver ese vaso medio vacío, pues es cuestión de enfoques, ¿no? Tiene que ver precisamente con mi actitud o con mi modelo de pensamiento, mi manera de pensar, porque incluso hay una tercera alternativa, que no nada más es que el vaso esté medio lleno, está el vaso medio vacío. Yo suelo comentar que el vaso siempre está lleno. Si pensamos positivamente, si pensamos con esa actitud, el vaso siempre está lleno. Tiene la mitad de agua y la mitad de aire. Entonces el vaso, en teoría, siempre está lleno. Entonces hay que verlo así, de esa manera. Otra cosa muy importante que tiene que ver con la actitud positiva es que entre el estímulo y la respuesta, siempre hay un espacio. Aquí creo que lo platiqué alguna vez en otro programa con otro tema pero que viene relacionado. Hablaba de la diferencia entre responder y reaccionar. Y suelo comentar que la gran mayoría de nosotros reaccionamos ante las circunstancias que nos pasan, ¿no? En lugar de responder. Y para aclarar la diferencia entre reaccionar y responder, suelo poner como ejemplo la salud, precisamente. Si yo por alguna razón me sintiera mal de salud y voy a ver al médico, y el médico me hace un estudio y me dice, ¿sabe qué? Pues tomes estas pastillitas cada 6 horas y esta cucharadita cada 8 horas y venga dentro de 8 días para ver cómo va. Si cuando yo regrese al médico a los 8 días, el médico me dice, oiga, voy a tener que cambiarle el medicamento porque su organismo está reaccionando al medicamento, me están saliendo ronchas o me está pasando algo, entonces eso es malo. Si por el contrario el médico me dice, oiga, va muy bien,
su organismo está respondiendo al medicamento. Eso es bueno. Eso quiere decir que me está haciendo provecho el medicamento, que voy muy bien, que voy a mejorar muy pronto, a sanar muy pronto. Entonces, esa es la diferencia entre responder y reaccionar. Pero la mayoría de nosotros, tristemente, reaccionamos así a la cuestión. Y vuelvo a lo mismo, entre el estímulo y la respuesta, que puede ser reacción o puede ser responder, puede ser precisamente esa respuesta. Incluso hay quienes separan la palabra como responsabilidad con H. La responsabilidad o la habilidad de responder. Entonces, precisamente nosotros tenemos esa habilidad para responder si así lo deseamos, si así lo queremos. Entonces, esa brecha que se crea entre el estímulo y la respuesta es precisamente la actitud. Esa actitud es lo que nos permite precisamente responder de la mejor manera. Entonces, si mi actitud es positiva, insisto, muy probablemente voy a responder ante las situaciones, ante las circunstancias que me acontezcan. Si mi actitud es negativa, entonces voy a reaccionar ante las circunstancias y los acontecimientos que me sucedan. Entonces, esa es la clave, insisto, esa es la importancia de esa actitud positiva. Y creo que también en algún programa que hablaba de un tema muy parecido, relacionado, lo decía, ¿no? Que este espacio para responder no necesariamente tiene que ser el famoso contar hasta 10, ¿no? Sino basta con una sola inhalación profunda. Y con eso, ya con ese breve espacio, como diría la canción de Pablo Milanés, ya puedo responder, ya puedo tomarme las cosas con calma, con una mejor actitud y responder ante la situación o ante la circunstancia. Entonces, eso es lo importante, mantener esa actitud positiva. E insisto, dicen por ahí, ¿cuánto más fácil es criticar que estar en lo correcto? Entonces, eso otra vez tiene que ver con nuestras actitudes. La gente que tiene actitud, digamos, negativa, ¿no? Pues es la gente que se pasa criticando todo, ¿no? Criticando a la pareja, al hijo, al vecino, al maestro, al director, al profesor, al presidente, y nada más criticando. Y eso es muy fácil. Cualquiera podemos hacerlo, ¿no? Criticar a los demás es muy fácil, pero estar nosotros en lo correcto, ya la cuestión cambia, ¿no? Entonces también esa actitud positiva nos permite precisamente a ver las cosas de manera diferente. Yo suelo comentar en algunos de los talleres que imparto, los cursos que imparto cuando hablo de este tema, que los mexicanos, por decirlo así, o muchos de nosotros los mexicanos, no todos, tratándose de la naturaleza humana, no se puede generalizar. Les digo, tenemos el síndrome, por decirlo así, del tecaché. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros perdemos mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, estar esperando, buscando a ver a qué hora el compañero, el amigo, el vecino se va a equivocar. Nada más estamos viendo en qué se equivocaron los demás, en qué fallaron. Hay incluso una anécdota, una historia, ¿no? que me gusta mucho, y cuando hablo de este tema la comento, ¿no? De un profesor que está dando su clase, ¿no? de matemáticas, vamos a verlo así, y escribe en el pizarrón la tabla del 9, ¿no? Y así, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, etcétera, así, hasta que llegó al 9 por 10 y pone 99. Entonces, todos los alumnos se empiezan a reír, y ya, y dice el maestro, ¿qué pasó? Y ya, ahí, se equivocó, mira, ahí no es 99, es 90, 9 por 10 es 90. Y les dice el profesor, lo hice a propósito, a eso quería llegar. Le digo, ¿por qué nos fijamos nada más en lo malo
nos fijamos en los errores de los demás y no nos fijamos en lo bueno, no nos fijamos en sus aciertos, ¿no? Entonces, tuve 9 aciertos y nadie habló de ello, pero nada más en ese que me equivoqué, entonces sí todo el mundo señalar, ¿no? Y lamentablemente eso es precisamente cuando no tenemos una actitud positiva, pues nada más estamos buscando, ¿no? Que los defectos de los demás, saber qué hacen de mal, qué hacen de esto, en qué se equivocan, en qué fallan, y pues esa actitud no nos lleva a ningún lado, ni como personas, ni en la parte organizacional, y no se diga incluso también como ciudadanos, como país, también no nos va a dejar nada de bueno, ¿no? Y por eso también insisto en la importancia de reajustar nuestra actitud, si es que llegamos a tener esa actitud negativa, y cambiarla, tratar de aprender y ser mejores en cuanto a nuestra actitud de manera positiva. Pero lo voy a continuar hablando después del corte comercial. Gracias por continuar en el programa y como ya lo he hecho costumbre, aprovecho el regresar a este segmento para invitarte a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, ahora incluso en TikTok. Y de igual manera también te invito a que sigas a Otro Nivel Channel en todas sus plataformas, incluido también YouTube, Facebook y demás. Y también tanto en mis redes sociales como aquí en el canal, también pues puedo atender y me daría mucho gusto a tus sugerencias o propuestas o algo que nos quieras comentar, pues aquí estoy a tus apreciables órdenes. Bien, continuando con el tema de la actitud positiva, si lo ponemos de manera sencilla, la actitud, podríamos decirlo, es el color del cristal con que se mira. Así con base en lo que hablaba hace ratito antes del corte, ¿no? Que decíamos que nada más estamos viendo en qué, cuando tenemos una actitud negativa, nada más estamos viendo también igual lo negativo de las otras personas, ¿no? En qué se equivocan, en qué fallan, cuando se tropiezan, etcétera. Entonces, igual, la actitud es eso, podríamos decirlo de manera simple y llana, ¿no? El color del cristal con que se mira. Nuestra manera propia, personal, interna, irrepetible, digamos, de ver el mundo. Esa es nuestra actitud. Entonces, ¿cómo vemos el mundo y cómo anticipamos nuestra respuesta ante ese mundo que se nos presenta, ¿no? De alguna manera muy simple y llana, esa es la actitud, ¿no? Podríamos llamarlo así. Y debemos de tener esa congruencia actitudinal. ¿Qué significa tener esa consistencia interna de las actitudes? No sé si decirlo de alguna manera, evitar el ser volubles, ¿no? Estaba pensando en la palabra, ¿cómo decirlo? ¿No? La volubilidad, o no sé, de repente cómo expresarlo, ¿no? Pero el ser volubles, ¿no? Evitar esa situación, ¿no? De que hoy tengo una actitud y mañana otra y al ratito una y no, sino tratar de lograr esa congruencia actitudinal y presentar y tener siempre la misma actitud. Obviamente, insisto, y la clave, lo interesante de esto es que sea una actitud positiva, ¿verdad? Porque también puedo ser congruente, puedo tener esa congruencia actitudinal, pero también siendo siempre negativo, ¿no? Teniendo una actitud negativa, pero pues eso no me va a traer nada bueno, muy poco bueno, y también no le va a traer muchas cosas buenas o nada bueno a las personas con las que convivo en el día a día, ¿no? Entonces, es posible que algunas, por ejemplo, ¿no? Algunas personas odien, por decirlo de alguna manera, fumar y piensen que no es saludable y nunca lo hagan, porque entonces esa congruencia, ¿no? Y a mí no me gusta, no creo que sea sano fumar, entonces no fumo. Pero por otro lado puede haber esa disonancia o discordancia actitudinal, y yo puedo decir que el cigarro no me agrada o que el cigarro es malo, pero sin embargo fumar.
Entonces, como que ya no hay esa congruencia, ¿no? Actitudinal, ¿no? Entonces, hay que procurar de alguna manera ser congruentes con nuestra actitud, ¿no? Con nuestras actitudes y sobre todo esa congruencia actitudinal que sea en el sentido positivo, de la positividad. Y de alguna manera podríamos decir, ¿cómo se adquieren o cómo vamos aprendiendo las actitudes, ¿no? Una de las maneras o de las razones es por las experiencias que vamos viviendo. Aquí en México tenemos un dicho muy común para eso, ¿no? Dice, la burra no era arisca, pero los palos la hicieron. Eso quiere decir que pues ya el ser, digamos, por ejemplo, prudentes o el ser reacios ante ciertas circunstancias es porque ya vivimos experiencias que ahora nos hacen actuar de esa manera, ¿no? Tener esa actitud. La otra es por inferencias, ¿no? Porque empiezo a pensar o empiezo a creer que tal vez si hago esto va a pasar aquello, o tal vez mejor para no arriesgarme, mejor me quedo de así o me quedo asá o me comporto de tal o cual manera. Entonces, las actitudes las vamos creando a través de la experiencia, de las inferencias, o como dijimos, por aprendizajes, por observación. También es, y obviamente el primer referente, pues es en la familia, ¿no? Nuestros papás o las personas con las que vamos creciendo, pues también se vuelven referentes, y si vemos cierto comportamiento en esas personas que son referentes para nosotros, tendemos a actuar muy parecidos, ¿no? A estas personas. Incluso si lo vemos desde el punto de vista empresarial o organizacional, hay un dicho que dice que si queremos evaluar el clima laboral de cualquier empresa, basta con que vayamos y observemos al ejecutivo más alto, al director general, y como sea esa persona, así va a ser el resto de la organización hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gente imita, ¿no? Tendemos a imitar precisamente por observación esas actitudes. Entonces, para la gente que es referente para nosotros tendemos a imitar esas actitudes. También las podemos obtener por recompensas o castigos, ¿verdad? Si me comporto de tal manera, obtengo cierto premio, cierto resultado, entonces voy a mantener esa actitud para estarme ganando ese premio, ¿no? Si por el contrario lo que recibo es un castigo, pues voy a tratar de evitar esa situación, voy a tratar de mantener esta actitud para no ganarme el castigo, ¿no? Entonces también por ese lado también podemos ir aprendiendo, adquiriendo esas, ¿cómo se llama? Actitudes, perdón. Y pues también existen otros factores como el afecto, ¿no? El amor que tenemos hacia otras personas o por otras personas, o el afecto que otras personas nos tienen a nosotros, también de alguna manera va moldeando nuestra actitud. Y finalmente otro de los aprendizajes, digamos, de la actitud, pues son los estereotipos, ¿no? Cuando nos dejamos, ahora sí, no sé si quepa la expresión y me disculpo por ello, que nos vamos con la finta, ¿no? Y queremos imitar al actor de cine o a la actriz o a tal o cual persona. Entonces, esos estereotipos también de alguna manera moldean nuestra actitud. Entonces, pues también tenemos que tener cuidado precisamente a quién observamos, quiénes son nuestros referentes, cómo es su vida con relación a esas actitudes, ¿no? Y pues tratar de cuando esas actitudes son negativas, pues tratar de evitarlas, ¿no? Que nos sirvan de ese aprendizaje, porque también, como dicen por ahí, también de lo malo se aprende, pero el aprender de lo malo significa precisamente que ver las consecuencias de lo que le pasa a otras personas por tener esa actitud negativa, por ser de tal o cual manera. Entonces yo también tratar de verlo de esa manera y decir, caray, por ahí no, porque ya vi lo que le pasa o le sucedió, o cómo tratan a tal persona, por esa situación. Entonces yo voy a tratar de actuar diferente, de tener otra actitud, ¿no? Entonces también por ahí se aprende. Y esto me lleva al famoso dicho que ya creo que también he repetido aquí en algunos programas, de que el hombre inteligente aprende de sus errores,
y el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Entonces también con la actitud pasa algo similar, ¿no? Cuando yo veo actitudes negativas, con actitudes que llevan a las personas a situaciones no gratas, pues yo también debo tratar de evitarlas, debo de tener una actitud diferente, positiva, para que no me pase precisamente lo que le pasa a otras personas. Bueno, vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos para el final del programa. Gracias nuevamente por continuar en el programa. Comentaba ahorita en la pausa con el señor productor, no sé si a ustedes les parezca igual, pero el programa se va como agua, al menos para su servidor. O sea, también que el tema es muy apasionante, muy interesante, y por eso ni lo siento. Pero bueno, vamos a continuar. Yo a esto de la actitud positiva le llamo incluso una actitud mágica. La actitud positiva hace magia, es mágica, ¿no? Y esa magia precisamente de la actitud positiva tiene que ver precisamente con ello, ¿no? Yo puedo decir que la actitud positiva es la característica más preciada que se puede poseer. Un valor que todos apreciamos en cualquier persona, ¿no? Es esa actitud positiva. Aquellas personas que tienen esa actitud, pues todos queremos estar con ellas, todos queremos platicar con ellas, porque incluso se contagia, se irradia esa actitud, ¿no? Y la otra cuestión es que la única forma de aprovechar realmente al máximo otras características que poseemos es a través de la actitud. Una persona puede ser muy guapa, puede ser muy estudiada, puede ser muy culta, etcétera, pero si no tiene la actitud adecuada, pues por mucho que tenga esas otras cualidades, se van a difuminar o incluso a perder por la actitud. Y al revés, puede que yo no sea muy agraciado, que no sea, pero si tengo esa actitud positiva, resalta todas mis otras cualidades o incluso me da cierta ventaja por arriba de esas cualidades, ¿no? Entonces esa es la magia que tiene la actitud positiva, ¿no? Lo bueno. Y es imposible tener también una personalidad, porque la personalidad es 90% actitud. Entonces no podemos tener una personalidad carismática o incluso acercarnos a ese carisma, digamos, sin una actitud positiva. Entonces esa es la importancia, esa es la magia de la actitud positiva. Y si yo quisiera, digamos, ahorita resumir de alguna manera las ventajas de la actitud positiva, pues es que una actitud positiva desencadena el entusiasmo, ¿no? Una actitud positiva nos vuelve así entusiastas, animosos, siempre buscando, ¿no? Así como no sé si han visto las caricaturas o la película de Winnie Pooh, el personaje de Tiger, o sea que siempre anda con ese gusto, con esa alegría, con ese entusiasmo, es esa actitud positiva, ¿no? Mientras que su contraparte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igor, el burrito, ¿no? Que siempre está bien apachurrado, tristecillo, etcétera. Entonces, esa actitud pues no nos deja mucho bueno, nada bueno, ¿no? Entonces, hay que tratar en lo posible de ser como Tiger, ¿no? De ser siempre contentos, animosos, tener esa actitud. Una actitud positiva incluso aumenta nuestra capacidad creativa, ¿no? Siempre estamos creando, pensando, buscando, inventando cómo incluso solucionar algunas situaciones, circunstancias, ¿no? Cuando tenemos esa actitud positiva nos viene a la mente, ¿no? Esa creatividad, dice, mira, vamos a hacerla así, vamos a hacerla acá, o a ver, espérense, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y estamos buscando incluso esa creatividad sale de allí o viene relacionada también con esa actitud positiva. Una actitud positiva también nos sirve para hallar cosas valiosas, puede hacer que suceden cosas buenas, ¿no? La famosa ley de la atracción de alguna manera también está ligada a la actitud positiva, ¿no? Cuando yo tengo esa actitud positiva, atraigo cosas positivas a mí también, ¿no? Entonces, esa es, insisto, la magia, son las ventajas de la actitud positiva. Pero, siendo honestos, también de alguna manera hay que entender o que aceptar que no podemos mantener una actitud positiva al 100% todo el tiempo, ¿no? Va a haber algunos momentos, algunas situaciones que hagan que nuestra actitud positiva se baje tantito, pero la clave es
inmediatamente, lo más pronto posible, retomar esa actitud positiva. Y ahorita voy a, para casi como para concluir el tema, cerrar el tema en el programa, te voy a hablar de 8 tips que yo comparto en mis talleres o en mis conferencias cuando hablo de este tema de la actitud positiva, para precisamente recuperar cuando por alguna razón, por alguna circunstancia, por algún detalle, nuestra actitud se baja, cómo poder de alguna manera rápida retomar esa actitud positiva. Y el primero de estos 8 tips que te voy a compartir es darle la vuelta a la moneda. ¿Qué significa darle la vuelta a la moneda? Voy a poner un ejemplo. La gran mayoría de la gente cuando compra un carro nuevo no lo quiere ni sacar, lo quiere dejar en la cochera tapadito con su fundita ahí de tela o de plástico para que no le pegue ni el aire, ¿no? Pero supongamos que recién salido del carro de la agencia, dando la vuelta a la esquina, le dan un trancazo. A muchos les daría yo el tramafat, ¿no? Casi se desmayarían de, ya le pegaron al carro. Darle a la vuelta a la moneda significa, a ver, vamos a comprar un pastel, vamos a comprar leche, vamos a celebrar que ya le pegaron al carro. Ya no me voy a tener que volver a preocupar porque le peguen. Ya le pegaron, así que ya ahora hay que celebrar que ya se me quitó ese pendiente, ¿no? Ya no voy a estar preocupado porque le vayan a pegar, se vaya a rayar, etcétera. Eso significa darle la vuelta a la moneda, ¿no? Ver el lado positivo de las cosas y darle la vuelta inmediatamente. La siguiente técnica de ajuste es el jugar nuestros ganadores. ¿Qué significa jugar con nuestros ganadores? Que la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, tenemos algo que nos gusta y nos gusta mucho, nos apasiona, los famosos hobbies, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos gusta tocar guitarra, nos gusta jugar básquetbol, nos gusta pintar, nos gusta escribir. Entonces, cuando se me baje la actitud, cuando de alguna manera, por alguna razón, una circunstancia, se me bajen las pilas, como decimos comúnmente, pues buscar hacer eso, buscar hacer lo que me guste, irme a pintar, irme a tocar, irme a jugar, eso va a hacer que poco a poquito recobre mi actitud positiva otra vez, vuelva a subir el nivel de mi actitud. Otra de las técnicas también para tener una actitud positiva es simplificarnos la vida. Hacernos la vida simple, incluso como dicen por ahí, lo simple es elegante, ¿no? Y para muestra pues está lo que hizo Steve Jobs en paz descanse, ¿no? En Apple con el iPod y luego el iPhone y el iPad y demás. ¿Qué es eso? Sencillez, simplicidad. Y esa simplicidad es elegante, ¿no? Entonces también, si nos simplificamos la vida, si no nos complicamos la existencia, muy probablemente vamos a tener una actitud positiva. Entonces también de alguna manera hay que hacernos la vida simple, como dicen por ahí, ¿no? Y eso nos va a ayudar a recuperar, a mantener esa actitud positiva. Otra técnica se conoce como aislamiento, la técnica de aislar. Y por ejemplo, se los digo con conocimiento de causa, cuando falleció mi querida y santa madre, pues uno no es que deje de querer a las personas o de amar a las personas, no, pero si nos la pasamos pensando en eso, de que, ¿y ahora qué voy a hacer sin mi mamá? ¿Y ahora qué? No, les digo, la técnica de aislar es precisamente ponerlos en un lugarcito, en un rinconcito del corazón, ahí los vamos a tener siempre y continuar nuestra vida, seguir adelante, porque la vida se trata de eso. La otra técnica es dar nuestra actitud positiva a los demás, ¿sí? En contra de lo que pueda parecer. Cuando a mí se me bajen las pilas, si voy a ver a un amigo que está enfermo, que está pasando por una situación delicada o demás, y yo voy y lo animo, a pesar de que yo me sienta mal, que traiga las pilas bajas, pero si yo voy y animo a otras personas, en automático a mí también se me va a empezar a subir la pila y mi actitud positiva va a volver a subir. Entonces, esa es la otra. También vernos bien ante nuestros propios ojos. Que nos guste, que nos aceptemos a nosotros mismos, también nos va a devolver la autoestima, nos va a hacer que subamos precisamente esa actitud positiva, ¿no? El que yo me sienta bien, me vea bien, me sienta a gusto, también me va a volver a hacer sentir esa actitud
positiva, ¿no? Que me arregle, que me vista, que salga, que esto, para que me vea y me sienta bien, me sube otra vez la actitud, ese nivel de actitud. La penúltima técnica que les voy a compartir es aceptar nuestra conexión física. Y lo que dije hace rato, somos indivisibles, la parte emocional, intelectual, física. Entonces, a muchos no les gusta esta frase cuando la digo, pero créanme que es cierto y es bueno, que nos hace mejor o más provecho 1 hora en el gimnasio que 1 hora en el bar. Entonces, cuando nos sentamos alicaídos, cuando se nos baje la pila, si salimos a hacer ejercicio, a hacer deporte, eso va a hacer otra vez que recuperemos nuestra actitud positiva. Y finalmente, aclarar nuestra misión en la vida. Cuando descubrimos, cuando sabemos para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué tenemos que hacer y lo entendemos y nos queda claro, eso nos va a ayudar mucho también a mantener esa actitud positiva. Entonces, hay que enfocarnos en eso también. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? Yo tengo una frase que me gusta mucho y se las voy a compartir, que dice que Dios no patrocina fracasos. Si estamos aquí es porque estamos aquí para hacer algo bueno, para hacer algo de provecho por los demás. Entonces, en la medida que yo tenga clara esa misión en la vida, pues también me va a hacer sentir bien y también va a hacer recuperar mi actitud positiva. Y bueno, como ya es costumbre al final de cada programa, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Hasta la próxima.